Tres noticias con tres análisis, eso es lo que ha ocurrido en Colombia en las últimas horas. Primero, sobre el supuesto posible atentado al fiscal general de la Nación, el señor Francisco Barbosa. Hace unos días se dijo que había información del atentado a Francisco Barbosa. Luego a él se le pidieron las pruebas, ya que estábamos en medio de un gran debate político y había mucha información de que de pronto eso no era veraz. En las últimas horas, las pruebas no se revelaron. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa dice que después de triangular información, al menos con las entidades del Ejecutivo de Seguridad, no se encontró rastro sobre un atentado al fiscal general de la Nación. Luego, la Fiscalía responde que sí hay tres fuentes donde se corroboraría esa información y se habla de unos computadores de alias Uriel y Fabián, quien murieron en diferentes hechos de guerra hace más de un año, seguramente año y medio, y ahora está saliendo esa información, miembros del ELN los dos. Sobre esto, en seguridad siempre hay que creer, pero estamos en medio de un debate político y le hemos pedido al fiscal que entregue otra vez la información, más aún cuando esto sale en medio de una ineptitud de la Fiscalía en varios procesos judiciales, como la investigación sobre el asesinato de líderes y lideresas sociales o el tema Odebrecht, para toda tranquilidad, y pedirle otra vez a las instituciones de seguridad del Estado que vuelvan a triangular la información y que vuelvan a verificar, creer, pero señor fiscal, entregue las pruebas. 2. El Partido Centro Democrático y Cambio Radical, en lugar de pedir investigaciones por el caso Odebrecht y por todo lo que está haciendo, donde pues ellos eran gobierno en su momento, ha pedido entonces o ha metido una proposición al Senado de la República para obligar al presidente a tomarse un examen médico. Primero, pues nadie está obligado a tomarse un examen médico, en una democracia eso no puede pasar. Segundo, más allá de una inasistencia del presidente a eventos que sí son groseras, que no se debería hacer, no hay prueba alguna de que haya una incapacidad del presidente médica o de algún tipo, como en su momento sí lo hubo, por ejemplo, con Virgilio Barco. Y lo tercero en esto, y es lo clave, a mí lo que me da miedo, porque así comienzan los golpes blandos en los últimos tiempos en Latinoamérica, es que con eso se comienza a crear el hilo de que esto no hay incapacidad del presidente y demás, y después lleguemos a escenarios que no se tienen que dar. Decirle a Cambio Radical y el Centro Democrático, dedíquese a hacerle controles a sus partidos, cuando ocurrió, por ejemplo, los casos de Odebrecht o el caso de la señora Abudinen con centros poblados, que ahí harían mucho esfuerzo, en lugar de estar metiendo esto, cuando ustedes saben que nadie está obligado a hacerse un examen médico. Y lo tercero, en las últimas horas el Congreso discutió y fue aprobado una reducción de los salarios de los altos funcionarios del Estado. Pero en medio de eso se metió una proposición que la aprobaron la mayoría, muchos no la votamos, pero otros sí, sobre que los congresistas puedan tener otras actividades económicas adicionales al trabajo de congresistas. Esto, como le digo, esto se permitió hace mucho tiempo en Colombia, pero después ya no se permitió. Uno, para mejorar la profesionalización de la actividad política, pero dos, para evitar la cooptación de instituciones privadas y tener congresistas directamente haciendo lobby. Esto que mete el Senado de aprobar otras actividades económicas, esto va a volver una democracia corporativa. Colombia es terriblemente peligrosa y vamos a tener los grandes grupos económicos con senadores de oficio, representantes de oficio, y la gran mayoría de la sociedad colombiana, los más pobres, los que no tienen cómo, nadie los va a representar. Esto es una aberración institucional que esperemos que la Cámara no la apruebe.